Lágrimas, como las flores con el rocío del cielo, en vez del espejo que disputara meses antes a sus tiernos hermanos, llenos de vida entonces como ella, hoy despojos de la muerte, tenía en sus manos un velo negro y tupido, que salpicaban las perlas de sus ojos. Era el paño mortuorio que cubrió el cadáver de Velázquez hasta el instante de las exequias. Tecuispa contemplaba tristemente aquel lienzo funeral, menos oscuro que los largos cabellos que caían en desorden seductor sobre su desnuda espalda, y cantaba en voz baja el estribillo de una canción española que le había enseñado su malogrado amante. Más pasan las dichas, cual humo veloz, y solo en el alma se arraiga el dolor. Triste es tu canto, hermana, dijo Gualcacinla, que dormía a Uchelit meciéndolo en sus rodillas. Triste como mi corazón, respondió Tecuispa. ¿Ves este paño? Teñido con el color de la noche. Pues mira, Gualcacinla, más negros son todavía los pensamientos de tu hermana. Los dioses arrojan algunas veces al alma de los mortales tinieblas más profundas que las que dieron por ropaje a la noche. No hables así, oh Tecuispa, dijo la esposa de Guatimociño hoy. Ha lucido un sol hermoso para las hijas de Moctezuma. Guatimozin acaba de elevarse al solio de Acamapit, 71, y los dioses han mirado benignos al pueblo de Mexitli, 72. Esas cosas, repuso Tecuispa moviendo su linda cabeza, las saben y las celebras los que viven entre los vivos. Pero triste de aquella que ha apacentado su alma en la memoria de los muertos. ¿Por qué ciñe la frente de tu esposo la sagrada copilli? 73. ¿Qué se ha hecho su padre el de los cabellos blancos, bajo los cuales como bajo la nieve de los volcanes, ardía el santo fuego de la virtud y del valor? ¿Dónde están el soberbio Tlatoani de Matalcingo, el sabio Quetlahuaca, sin rival en el consejo, y aquel Cacumatzin, bravo entre los más bravos e ilustre entre los más ilustres? Sopló Tlacatecolt y desaparecieron como el polvo que se levanta en los caminos. Así se disipan también las esperanzas del hombre. Sus esperanzas son, como él, frágiles y fugaces. Son semillas sembradas en arena, palacios levantados sobre olas. Desecha esas ideas, te lo suplico a nombre de los dioses. Exclamó la nueva emperatriz. Los muertos descansan tranquilos en sus lechos de piedra, bajo la protección de Tanatió y Mestli, el sol y la luna. Sus hazañas empero viven eternas en los recuerdos de sus compatriotas, que han sembrado de pálidas en Poalzochit el silencioso Michoal, 74. ¿Por qué, pues, entristecer a los que aman con memorias de los que ya no padecen? Deja a los muertos, oh Tecuispa. Déjalos dormir tranquilos en sus lechos de piedra. Lechos horribles, dijo estremeciéndose la princesa, lechos jamás calentados por el amor, y en los que la eterna noche no derrama nunca sus sueños embalsamados por halagüeñas mentiras. ¿Cómo yace allí encadenado por el brazo invisible de la muerte, aquel que nunca conoció el reposo? ¿Cómo duerme olvidado de todo aquel cuyo pensamiento era grande y fecundo como el sol? Velázquez, pasan días y siglos pasarán sin que sacuda tu corazón el letargo del sepulcro. Siempre allí en ese lecho en donde se reposa sin fatiga, donde se duerme sin sueño, donde se existe sin vida. Dichoso tú, Cacumatzin. Dichoso tú, que al menos no yaces perpetuamente clavado al mármol de una estrecha sepultura. Tú descendiste entre argentadas olas acariciadas por la luna, al fresco abismo donde tiene sus palacios el caprichoso Tlaloc, y te adornaste de corales y perlas para el festín de las almas. Te empeñas en hablar de eso, dijo Gualcacinla, como un niño en jugar con la flecha que le puede herir. Hermana, tus acentos amargos asustan a los genios benignos que guardan el sueño de mi hijo. Tienes razón, repuso Tecuispa. Perdóname y callaré. Suenan mal, los recuerdos cerca de una vida que no tiene pasado todavía. Imitaré a mi Azochil. Mira cómo calla y se bebe sus lágrimas en silencio. Es más sabia que yo. La viuda de Moctezuma respondió solamente con un suspiro y besó la cabeza de su hijo que reclinara en su pecho. También tú eres madre, murmuró Tecuispa. Algo te queda de tu esposo. Una chispa de su alma, una gota de su sangre. En ese hijo posees todavía el amor de tu esposo. Desgraciada de aquella que con el corazón abrazado de amor no vio jamás fecundarse su seno.
Desgraciada de aquella que llora sobre las cenizas de su amado sin tener un hijo que la diga. Consuélate, madre mía. Tu ventura vive en mí, yo soy el fruto de tu amor. Tecuispa, dijo Guacalcinla disimulando su enternecimiento bajo aparente severidad. Esas palabras suenan mal en boca de las vírgenes. Los labios de aquellas que aún no han recibido los ósculos del hombre, son puros como las flores que acaban de abrirse, y no deben exhalar sino aromas suaves, dignos de volar al cielo en alas de los vientecillos. Los gemidos de desesperado amor, los suspiros de estériles deseos, los recuerdos de placeres perdidos, solo son justos en aquellas que como Miazochil, ven y sienten en medio de la fría y lóbrega sombra de sus noches de duelo, que tienen de menos la mitad de su alma. 75. En aquel instante la puerta de caoba de aquella cámara regia se abrió de par en par y apareció Guatimozin ornado con las insignias imperiales. Tu esposo es ya padre del imperio, dijo a Guacalcinla, y ella se arrodilló sin soltar a su hijo, diciendo con fervoroso acento. Que el Supremo Teot, 76, ilumine tu entendimiento. Que el gran Huitzilopochtli vigoris tu corazón, y siempre te sean propicios los apacibles tepixtotones. 77. Bendice a tu hijo y pon sobre su cabeza tu mano imperial, a fin de que digan algún día los guerreros aztecas. Es digno de aquel varón que lo engendró y a quien llamaron los dioses al trono de Acamapit, a pesar de que todavía no habían visto sus ojos las flores de 22 primaveras en los campos de su patria. Guatimozin se acercó respetuosamente a la viuda de Moctezuma y la dijo: Da treguas a tu llanto, hija de héroes, y ruega también a los espíritus divinos miren con benignos ojos al que hoy encumbra el imperio al solio de Moctezuma. Los dioses escuchan siempre las súplicas de los infelices y ratifican la bendición de las viudas. Bendito seas, pues, dijo con débil voz pero con viva ternura la enlutada emperatriz. Los dioses presten fortaleza a tus hombros juveniles para que no te encorves jamás bajo el peso de la corona. No lo temas, repuso el héroe. Mis miembros han recibido el óleo santo y se han vuelto como el hierro. Siento que a la solemne voz del Hueyteopix que ha descendido a mi alma, desde los alcázares celestes donde habitan olvidados de sus antiguos rencores, el sublime aliento de los héroes de Azcapotzalco, 78, de los descendientes de Chimalpopoca. Viuda de Moctezuma. La sangre de los viles enemigos o la propia de mis venas lavará las manchas de la gloria azteca, y la sombra de tu esposo podrá entrar sin vergüenza en los palacios del sol, porque su hijo habrá borrado para siempre el recuerdo de sus fleixas. Tú, Tecuispa, depón el luto y ciñe tu frente con guirnaldas. Porque hoy el pueblo canta el himno de los guerreros, y hasta los muertos se estremecen en sus tumbas con ardor de gloria y con sed de libertad. El pueblo, en efecto, atronaba la plaza con los jubilosos gritos. ¡Viva México! ¡Viva el emperador! Guatimozin entusiasmado respondió a sus voces. Sí, gloria a México. Gloria o muerte. Palmas en la frente o sobre la sepultura. Guatimozin, dijo la joven soberana, no piensas ya sino en la gloria. Olvidas que eres padre porque te ves rey. No tienen ya tus labios besos para Uchelit, y solo guardas en el pecho deseo de venganza y ambición de triunfos. Mira, mira a tu hijo. Lo has despertado con tus gritos y te tiende los brazos llamándote padre. Ellos también son mis hijos, respondió Guatimozin señalando a la plaza que llenaba multitud de gente. También me llaman padre los mexicanos. Augusto es hoy mi carácter, princesa, y tremenda la responsabilidad que contraigo. Pero nada temas, sabré ser rey como esposo y padre. Ven, ¿por qué humedeces tus ojos con el llanto? Ven, Hualcacinla, y apóyate con tu niño sobre mi corazón, lleno de amor por ambos. Esta noche feliz soy todo tuyo. Mañana seré de ellos. Mañana, hija de Moctezuma, no me pidas caricias de ternura ni lágrimas de felicidad, porque mañana me pedirá él. Imperio desvelos que aseguren su reposo, esfuerzos que restablezcan su gloria. Tu mujer no es una esclava incapaz de comprender esas cosas, dijo la emperatriz. Soy hija, nieta y esposa de reyes. No hay cobardía en mi corazón ni bajeza en mis pensamientos. Eres la mitad más querida de mi alma, repuso abrazándola su
Esposo. Si algún día mi nombre suena en los cantos de los trovadores y las generaciones futuras me llaman grande, a ti lo deberé, Hualcacinla. Tus ojos encienden a la vez la llama del amor y la del heroísmo. La mujer hermosa y digna tiene el poder de los dioses y merece culto como ellos. Los esposos habían quedado solos. Miazochil fue a buscar en vano. En su desierto tálamo un reposo que la huía, endulzando las amarguras de su insomnio con las caricias de su huérfano hijo. Tecuispa, indignada y a la par enternecida por el espectáculo del amor casto y venturoso que estaba condenada a no conocer jamás, desapareció también arrastrando el lúgubre manto en que se había envuelto. Y mientras Guatimozin y Hualcacinla olvidaban uno en brazos del otro las grandezas y los pesares del mundo, la desolada Virgen respondía a los alegres vítores del pueblo, blando arrullo del sueño de los regios esposos, con el triste estribillo de la canción española que entonaba al compás de sus gemidos. Más pasan las dichas, cual humo veloz, y solo en el alma se arraiga el dolor. Capítulo 6. Disposiciones del emperador. Guatimozin realizó exactamente lo que indicara a su consorte. Digno del excelso puesto a que le encumbraran los destinos, dedicóse con ardor desde el primer día de su reinado a restaurar al imperio de sus recientes desastres, restableciendo el orden, robusteciendo el gobierno, reorganizando el ejército, fortificando la metrópoli, acabando, en fin, con rapidez y acierto cuanto había comenzado el prudente Quetlahuaca, cuyos últimos consejos guardaba en su memoria con veneración religiosa. Fue además una de sus primeras disposiciones, despachar embajadores a Tlaxcala proponiendo a aquella república paz y ventajosa alianza si consentía en expulsar de su seno al común enemigo, y declarándola una guerra sin tregua en el caso de que, tenaz en su funesto empeño, prosiguiese prestando asilo y concediendo estima a las míseras reliquias de la gente extranjera. Otros embajadores salieron al mismo tiempo para el vecino reino de Mechoacán, antiguo enemigo del imperio, pero al cual la política del nuevo emperador, proponiendo el olvido de los pasados rencores, brindaba concordia duradera y cordial amistad, al participarle la derrota de los adversarios y su elevación al trono de los aztecas. Mientras tanto desempeñaban dichas misiones los nobles encargados de ellas, Coanacot, legítimo heredero del reino de Texcuco, se disponía a arrojar de él al fratricida Cuicuixcat con la fuerza de numerosa hueste que puso a su disposición Guatimozin, comprendiendo el peligro de dejar por más tiempo la posesión de uno de los más importantes y cercanos dominios, a un príncipe usurpador que solo podía hallar interesado apoyo en los enemigos del imperio. No era flaco todavía el bando o partido que se había identificado a la causa de Cuicuixcat, a pesar de que de día en día se hiciese mayor el descontento de aquel príncipe, y más atrevida la oposición que le hiciera desde su encumbramiento al trono de la nobleza que había permanecido fiel a la legitimidad. Pero en vano el usurpador, lleno de miedo al saber las disposiciones del imperio, procuró ganar los desafectos y entusiasmar a los parciales. En vano estos correspondieron a sus deseos defendiendo a costa de la propia sangre el cetro que indignamente empuñara. Coanacot se abrió con las armas las puertas de Texcuco, arrancó de las sienes del usurpador la corona de sus abuelos, y se hubiera ceñido a la par los laureles de la gloria, si no castigando un crimen odioso con otro igual, ahorrase a la gloriosa dinastía chichimeca el borrón del doble fratricidio de que dio en sus últimos días triste y escandaloso ejemplo. Murió Cuicuixcat, según se dijo, a mano de su propio hermano. Texcuco empero solemnizó con públicos regocijos la coronación del nuevo rey, que ratificando su vasallaje al imperio, estrechó aún más los vínculos de alianza que de largo tiempo los unían, tomando por esposa a una hermana del nuevo emperador y enviando la única suya al tálamo de Netzalc, príncipe reinante de Tacuba. Aquel doble himeneo colocaba en los óleos más antiguos del Anáhuac dos jóvenes princesas célebres por su hermosura. Otalitza, la adorada del malogrado Huasco, la bella de tez pálida, de ojos negros y lánguidos, de talle flexible, de cuello delgado, de diminuto pie y filigranada mano, la delicada y hermosa flor nacida para adornar la última rama del árbol imperial de Azcapotzalco. Y la encantadora Teutila, de mórbidas formas, de abultado seno, de centelleantes miradas,
postrero y precioso fruto de los regios amores de Gran Nezahualpili, delicia y orgullo del pueblo de Acolhuacán, 79. Jamás tantas beldades en la primavera de la vida habían prestado su esplendor al de los óleos del Anáhuac. Jamás tantos jóvenes y valerosos príncipes habían empuñado al mismo tiempo los cetros de aquellos florecientes estados. Diríase que el destino se gozaba en adornar el imperio, condenado a muerte, poniendo a su cabeza la más gloriosa y bella juventud de sus varias dinastías. Como en un tiempo se coronaba de las más hermosas flores la víctima destinada al sacrificio. Nada, sin embargo, anunciaba en tan bonancibles días la catástrofe que se iba preparando. Los pueblos gozosos celebraban la imperial clemencia que acababa de disminuir considerablemente los tributos establecidos hasta entonces. La mayor parte de los nobles, que esperaban recuperar sus prerrogativas en el nuevo reinado, se adherían sinceramente a la causa del imperio, y Guatimozin infatigable no perdía ningún medio de captarse el general afecto, imponiendo respeto a los enemigos con la rectitud y vigilancia de su gobierno, la fuerza y buena disciplina de sus ejércitos y la cordial armonía que procuraba establecer entre todos sus poderosas tributarios. Fortificada Tenochtitlan, guardadas por respetables tercios las fronteras que separaban al imperio de la República de Tlaxcala, creyéndose en vísperas de celebrar alianza con esta y con el reino vecino, consideróse Guatimozin a salvo de cualquiera invasión extranjera, y sus imprudentes súbditos comenzaron a despreciar y a poner en olvido aquellos ante quienes temblaran pocos meses antes, y que ya imaginaban tan perdidos que se desdeñaban de aborrecerlos. Tan errónea confianza no se alteró ni aun cuando se supo de positivo que los tlaxcaltecas, desechando con indignación las proposiciones de alianza, se apretaban a defender con sus armas a los refugiados en su suelo, y que el altivo y rencoroso Tarasco, 80, en vez de corresponder a los prudentes y cordiales deseos del nuevo emperador, revivía pasadas contiendas, amenazando con la guerra si no accedía el imperio a sus absurdas exigencias. Guatimozin en medio de aquellos dos estados que se declaraban enemigos, redobló su vigilancia y su actividad, disponiéndose a sostener la doble lucha y aspirando tal vez a ilustrar su reinado con la conquista de los únicos dominios que hubiesen logrado mantenerse hasta entonces independientes del imperio. Circunstancia notable y casi increíble si se considerara el poder y la ambición de los emperadores aztecas. Los aprestos de la doble guerra no inquietaron en manera alguna a los mexicanos. Creíanse seguros del triunfo, pues no les intimidaba la arrogancia de la belicosa república ni el arrojo de los implacables tarascos. Solamente las armas y la pericia de los españoles podían infundirles pavura. Pero los españoles derrotados parecían sumidos en desaliento profundo. Nada se sabía de ellos, yacían en aparente inercia, y los mexicanos pudieron suponerlos abandonados a la vez por la ambición y la fortuna. ¡Ay! No sabían los míseros que se iba minando sordamente la tierra que pisaban. ¿Qué era pérfida aquella calma, que adormeciendo sus sospechas preparaba la tempestad, y que al reposo de Cortés, semejante al del león que se espereza con un rugido que estremece la selva, terminaría en breve con la espantosa sacudida que haría retemblar en sus cimientos los tronos americanos, desde las fragosas crestas de la Sierra Verde, hasta las incultas orillas del lago de Nicaragua? Capítulo 7. Cortés en Tlaxcala. En ninguna de las varias y difíciles circunstancias que rodearon a Hernán Cortés mientras caminaba con más o menos velocidad al término de su grandiosa empresa, se manifiesta tan superior su espíritu y tan firme su voluntad, como en aquellas de que actualmente tratamos. Refugiado con las reliquias de su pequeño ejército en una república extranjera que había sido su enemiga y de cuya reciente e inmerecida amistad no podía prudentemente fiarse. No teniendo, sin embargo, otras esperanzas de salvación que las fundadas en aquel inseguro apoyo, era además muy débil contra las fuerzas de un imperio próximas a caer sobre él, proscrito en Cuba, execrado en México, condenado por sus mismos compañeros que creían ya eclipsada para siempre su feliz estrella, desprovisto de fuerza para efectuar la retirada, perdida su artillería, escaso de armas y aún de pólvora. En situación, en fin, la más deplorable y desesperada,
Cortés meditaba en el silencio de su aparente desaliento el plan más vasto y atrevido que jamás concibiera entendimiento humano. El de bloquear a México. Apenas se hace creíble tal audacia de pensamiento y tal perseverancia de intención. Érale de suma importancia para llevar a cabo su colosal proyecto. Captarse completamente la confianza de la República, y no desdeñó medio alguno para conseguirla, como en efecto sucedió, no obstante el imprevisto obstáculo que a su empeño oponía la naciente enemistad de un personaje poderoso. Xicoténcatl, joven y esclarecido guerrero, primer general de la República, hasta entonces el más encarnizado enemigo del imperio, comenzó a mirar con ojeriza la extraordinaria popularidad que de día en día iba adquiriendo el caudillo extranjero, que no solamente conquistaba el ciego entusiasmo de la multitud, sino que también ejercía incontrastable influencia en el Senado, 81, y en la nobleza, que poco a poco iban dejándole en posesión de una especie de dictadura. Xicoténcatl, para poner límites a aquel poder intruso y disfrazado, tenía que luchar con su mismo padre, varón generalmente venerado por su virtud, querido por su bondad, y al cual había Cortés ganado de tal modo el corazón, que llegó hasta el punto de preferirle a su propio hijo cuando vio imposible conciliar la amistad de ambos. En vano el joven hizo cundir alarmantes rumores respecto a los secretos designios del jefe español, en vano se afanó por intimidar al Senado, pintando con vivos y verdaderos colores las humillaciones que se atrajera Moctezuma por su ciega adhesión a aquellos pérfidos huéspedes. En vano, en fin, intentó sublevar al ejército para arrojar violentamente del suelo de Tlaxcala a los que eran a la par objeto de su envidia y de sus prudentes temores. Todo fue inútil y hubo por último de resignarse a sufrirlos, y aún creyó conveniente de poner en apariencia sus sospechas y transigir con Cortés, para no perder completamente el favor de la República. Llegado a este punto de valimiento, siéndole notorias la entereza y decisión con que desecharan los tlaxcaltecas las proposiciones del imperio, y habiendo visto desbaratarse a su soplo, por decirlo así, todas las impotentes maquinaciones de Xicoténcatl, único enemigo temible que tuviese en la República, resolvió Cortés dar principio a la ejecución de sus deseos allanando el camino que debía conducirle directamente al término glorioso de que no apartaba ni un instante su pensamiento. Alarmando diestramente al Senado con las hostiles prevenciones de México, que cubría con sus tropas las fronteras. Quejándose al mismo tiempo amargamente del sacrificio que había hecho Tepeaca de los prisioneros españoles enviados a México e inmolados, como hemos visto, en la coronación de Guatimozin, y jurando por su conciencia que no dejaría impune aquella sangrienta barbarie, pidió decididamente a la República fuerzas suficientes para marchar contra el común enemigo, que así llamaba a México, y ejecutar en el escarmiento tan terrible, que fuese proporcionado a la magnitud de la ofensa. Natural era que vacilase el Senado antes de acordar lo que reclamaba con empeño Cortés, juzgando cuerdamente que no debía la República tomar la iniciativa en una guerra en que era más débil. Mayormente después de haber desechado proposiciones de alianza por parte del imperio, al cual correspondía comenzar las hostilidades y proseguía constante en sus manifiestas intenciones. Pero una circunstancia favorable a las miras del jefe extranjero decidió aquella cuestión cuando más acaloradamente se ventilaba, y la resolución del Senado fue cual aquel la deseaba. Desmanes de algunos de los soldados mexicanos de los apostados en la frontera, que se propasaron a penetrar en una aldea del territorio de Tlaxcala, suministraron causa o pretexto al Senado para ceder a las exigencias del caudillo, que en pocos días vio robustecidos sus aguerridos restos por algunos miles de tlaxcaltecas escogidos, y marchó atrevidamente sobre Tepeaca. Era dicha ciudad otra pequeña república bajo la protección del imperio, y si hemos de seguir a Bernal Díaz del Castillo, que a fuer de testigo ocultar merece el crédito que alguna vez le rehusamos por no considerarlo bastante imparcial. Además de la defensa de sus propios guerreros, estaba guardada Tepeaca por tropas mexicanas. Como quiera que fuese, su resistencia no mereció encomio y Cortés tomó tranquila posesión de la ciudad, enviando a la República por trofeo de la victoria una gran parte de sus habitantes, a los que declaró esclavos por auto solemne ante sus escribanos.
ondulando ya en las torres de sus teocalis la bandera española. Trocó Tepeaca su nombre por el de Segura de la Frontera, y fijando su cuartel en ella el vencedor, repartió sus emisarios por todas las pequeñas poblaciones de las cercanías, recordándoles el vasallaje jurado al rey de Castilla, acusando al nuevo emperador mexicano de desleal y rebelde, como infractor de aquel solemne convenio, brindando, en fin, la paz, y jurando guerra y servidumbre a los que desechasen aquella. Cortés no se limitó a atemorizar por medio de tales amenazas, sino que dispuesto a llevarlas a efecto, mandó trabajar públicamente en la ciudad sometida el hierro con que se proponía imprimir a los vencidos la marca de esclavitud. A la vez que con muestras de tan excesivo rigor procuraba infundir espanto en los que se mostraban reacios en acudir a su llamamiento, ostentábase benigno y clemente con aquellos que, llenos de pavura, corrían a ratificar su homenaje. Sin embargo, pequeñísimas eran todavía las ventajas alcanzadas. Los sometidos hasta entonces no pasaban de ser pueblecillos de poca monta. Gente labriega y pacífica, que ni como amiga ni como enemiga merecía consideración. Mientras que numerosos ejércitos mexicanos acudían veloces a atajar los pasos del invasor, cuya audacia no hubiera acaso bastado a sacarle airoso de aquel trance si no le asistiese entonces, como siempre, decididamente la fortuna. Un buque procedente de Cuba fondeó en aquellos días en el puerto de Veracruz. Era portador de algunos peones y caballos que, con cartas para Narváez, a quien suponía ya desembarazado de Cortés, enviaba el gobernador Diego Velázquez. No tardó el caudillo, favorecido por los leales amigos que había dejado en la nombrada villa cuando emprendió su viaje a México, en posesionarse por medio de un ingenioso engaño del buque y de su cargamento, que fue enviado incontinenti a la nueva villa sometida, con tan poco pesar de los emisarios de Velázquez, que llegados apenas al cuartel del enemigo, se pusieron espontáneamente bajo su mando, dándole aviso de la próxima llegada de otro barco que con igual misión que el suyo debía llegar de un momento a otro. Cortés aprovechó la advertencia, los engañados le ayudaron a engañar a los llegados posteriormente, que con no mayores escrúpulos se unieron gustosamente a los declarados rebeldes y traidores por la autoridad que los enviara. Fortalecido el ejército español con tan inesperado auxilio y con nuevas huestes de Tlaxcala que le mandó en recompensa de sus prisioneros la agradecida República, presentó Cortés batalla a los ejércitos mexicanos que se habían acampado a la inmediación. Largo y encarnizado fue el combate. Batíanse los aztecas con desesperado furor. Pero derrotados completamente, buscaron su salvación en la fuga, y el enemigo triunfante recorrió las inmediatas poblaciones, que llenas de espanto se daban prisa en ratificar el juramento de vasallaje prestado al monarca español, admirándose al mismo tiempo de la blandura y agasajo con que las trataba el vencedor, que así se interesaba en hacerse amado por su clemencia como temible por su severidad. Vuelto apenas a Tepeaca, comenzó a recoger Cortés los frutos de su política en la sumisión voluntaria que acudieron a prestarle algunos señores feudales de los que conservaban al nuevo emperador parte de aquel odio que les habla inspirado la tiranía del segundo Moctezuma, al mismo tiempo que otros buques enviados a Pénuco y arribados a aquellas costas, prestaban refuerzo a sus tropas con más de 100 hombres de guerra, varias caballerías y abundante pertrecho de armas y municiones. Pensó entonces en asegurarse la comunicación con Veracruz, sujetando las provincias intermediarias, lo cual consiguió a pesar de la resistencia tenaz de muchas cortes mexicanas que le disputaron palmo a palmo el terreno. Infatigable como atrevido, llevó sus armas vencedoras hasta Zocotlán, que defendido con igual valor que desgracia, hubo de entregarse a discreción, logrando escapar con gran dificultad el venerable Olinté para llevar a la metrópoli la triste nueva de los triunfos del enemigo. Rico de gloria y de botín, volvió a entrar en Tlaxcala el ejército, dejando defendida a Tepeaca y asegurada la paz con muchos de los pueblos comarcanos. Vióse entonces a la feroz república celebrar con fiestas populares los desastres del imperio y apacentarse en las lágrimas de las numerosas greyes,
que con señal de esclavitud eran vendidas como rebaños en las plazas públicas, mientras Cortés, dejándoles embriagar con el placer de la venganza, disponía la construcción de 13 bergantines que le eran necesarios para la realización del proyecto de bloqueo. Un solo individuo, ajeno al general regocijo que reinaba en Tlaxcala, seguía como su propia sombra al afortunado jefe extranjero. Espiaba sus acciones y hasta sus pensamientos. Clavábale frente a frente alguna vez miradas torvas y rencorosas, y aún se arrojó últimamente decirle de súbito, con ademán esquivo y arrogante: cuida de lo que haces y aún de lo que imaginas, guerrero. Vagabundo. Cuida, que no son todos ciegos y locos los hijos de Tlaxcala, y antes de dejarse ceben tus fieras en la sangre y en la carne de los pueblos del Anáhuac, habrá alguno que sepa a dentelladas devorar las tuyas. El osado que a tanto se aventuraba era el joven general de la República, Xicoténcatl, el animoso cuanto infortunado Xicoténcatl, digno de una patria menos insana y de un conquistador más benigno. Capítulo 8. Visita inesperada. Los teutlis de Oriente han sometido a Tepeaca. El Malinche ha derrotado al gran general Tlochotloc, que mandaba las fuerzas del imperio. El Malinche y sus teutlis han llegado vencedores hasta Zocotlán. Tales eran las exclamaciones que por doquier se oían en la ciudad de México. Tales las que circulaban por Texcoco, Tacuba, Xochimilco, Tlocopan, Cuanahuac, Zopanco, Atenco, Tepepolco, Cuyoacán, Iztacpalapa y otras muchas poblaciones que cercaban a aquella. Tales también las que circulaban con espanto los habitantes de Nopaloca, Misantla, Nopalutna e Iztac, vecinos al teatro de los nuevos desastres, y tales, en fin, las que llevadas por veloces correos a las distintas provincias, iban a estremecer en sus fragosos dominios al agreste Tlatoani de Jaltepec. A empalidecer de miedo en su suntuoso palacio basado sobre oro, al opulento dueño de Chihuahua, 82, y a quitar el sueño al voluptuoso príncipe de Totonilco, cuya regia capital, hundida en un abismo de verdor y flores, perpetua mansión de los céfiros y de las aves canoras, yacía arrullada de continuo por el murmullo soñoliento de sus numerosos ríos, 83. No se abate, sin embargo, el esforzado ánimo del emperador. Aunque sorprendido por aquel desastre, reúne sus ejércitos, los reanima, los entusiasma, y resuelve marchar en persona al frente de ellos, para poner sitio a Tlaxcala. La situación de aquella república, defendida por los montes Matlalcueyes y otros igualmente escarpados, la hacían casi inexpugnable para gentes desprovistas de máquinas de guerra y cuyas armas eran tan imperfectas. Pero al ver tanto y tan bizarros ejércitos correr ansiosos y ardiendo en coraje a ponerse bajo el estandarte del imperio, al escuchar el varonil acento del joven soberano que debe llevarlos al combate y que ya les anuncia la victoria, aliéntanse en México los más tímidos y tiemblan los más valientes en Tlaxcala. Dispútanse príncipes poderosos el honor de pelear bajo el mando del emperador, y acuden a la capital con la juventud guerrera de sus estados, el nuevo señor de Coyoacán, hermano del malogrado de Huasco, el brioso Tlatoani de Xochimilco, el sucesor de Quetahuaca en los dominios de Iztacpalapa, y los reyes de Texcoco y de Tacuba, Coanacotzin y Netzalc, que abandonan el trono y el tálamo nupcial, apenas poseídos todavía, al grito de guerra lanzado por la metrópoli. Oh, cuántas lágrimas suceden entonces a los recientes regocijos. Cuántos hermosos ojos se anublan por el dolor, y de qué bocas tan puras salen mil maldiciones contra los crueles deberes que impone la patria contra las funestas ambiciones que enciende la guerra. La linda y antes risueña Teutila, esposa y reina de un día pero amante antigua y fiel del gallardo Netzalc. Teutila, que ha llorado en poco tiempo la pérdida de dos de sus hermanos muertos por manos fratricidas. Teutila, que no ha heredado de Nezahuapili la fortaleza del alma, sino la ternura de su madre, muerta de pesar cuando un bárbaro heroísmo la privó de un delincuente hijo. Teutila llena con su duelo el regio alcázar de Tacuba, y como si presintiese el funesto término de aquella lucha que le arrebata a su esposo cuando no se han secado todavía las flores de su nupcial corona, se viste de lúgubre color y pasa los días en el templo implorando con gemidos a las sordas deidades.
Otalitza, de frágil y delicada organización, criatura semiaérea. Nacida en los vergeles de Tacuba para los dulces amores y las blandas caricias. Otalitza, cuyo primer cariño fue apagado por la mano de la muerte y que necesita todos los desvelos de un nuevo amor para endulzar las amarguras de su acerba desventura. Otalitza también suspira en soledad y tiembla al eco del clarín guerrero, que anuncia la contienda horrible que la priva ya de un padre, y de un amante que han sido sus primeras víctimas. Más heroica, aunque no menos amante, la emperatriz de México. Adornaba con sus colores el casco de su marido, y al colocarlo por sus propias manos en la cabeza querida, dice con acento trémulo pero con ademán firme. Sean las plumas de este casco la enseña que sigan los valientes. Y herédelas tu hijo chamuscadas por el fuego del enemigo, pero nunca joyadas por sus infames plantas. Guatimozin. Esposo de mi vida. Yo clamaré a los dioses mientras combatas por la patria, y enseñaré a Uchelita a levantar sus manecitas al cielo en favor de su padre. Mitad la más hermosa de mi alma. Responde el héroe. Conmovido sublime es el aliento que se enciende al fuego de tus besos de amor, e invencible debe ostentarse el que pelea por la libertad de su pueblo y la gloria de su familia. Los tepixtotones velen propicios en tu hogar durante mi ausencia, y concédame el gran Huitzilopochtli volver pronto a él, para arrullar el sueño de mi hijo con el cántico de la victoria. Si otro es mi destino, añadió después de breve pausa, si el casco que me ciñe tu mano se queda adornado en el campo de la lucha. En ese caso, Hualcacinla, di a los tlatoanis mexicanos que Guatimozin suplica y ordena al que le sustituya en el trono, sea padre del huérfano. Que lo haga vivir libre con el imperio, o lo entierre libre entre sus escombros. Eso sabrá hacerlo tu mujer, dijo la emperatriz con inspirado tono. Tu mujer no se ha amamantado con leche de cierva, ni está enseñada a doblar la cabeza de su hijo delante de los hombres. Si el enemigo triunfa, no temas que venga a dormir al alcázar de mis padres al arrullo de nuestros lamentos. La sangre de mi hijo y la mía les saltará a la cara para manchar su triunfo, y entrarán pisando nuestros cadáveres. Y decayendo de ánimo súbitamente, añadió la digna princesa con voz menos segura. Tristísima es la separación de los que se aman, y más todavía, cuando se separan al clamor de la guerra. Pero hemos de reunirnos pronto, cualquiera que sea la terminación que den los dioses a la terrible contienda. Hemos de reunirnos pronto, esposo adorado de mi alma, ya vengas a buscarme triunfante y glorioso, ya deba ir a encontrarte en los palacios del sol. La muerte que me daré delante del enemigo me hará digna de entrar en ellos, y te llevaré al hijo de nuestro amor, que no sabe todavía el lenguaje de los hombres, pero que aprenderá allá la lengua de los dioses para rogarles por su esclavizada patria. Prorrumpió al acabar estas palabras en copioso llanto, y díjolas su esposo consolándola. Los teopixques anuncian en altas voces que se muestran benignas las deidades, y los ejércitos del imperio arden en aquel furor que promete la victoria. Sosiega, pues, tus temores, hija de Moctezuma, y no me anticipes una despedida dolorosa. Estamos a la mitad de la tarde y no debo partir hasta que no abra Tonatiuh las puertas de la luz. Ve, pues, a preparar tu partida, dijo reprimiendo su dolor. Hualcacinla, y vuelve luego a esperar la salida de la lumbre celeste. En brazos de la que enviará su alma en pos de tus ejércitos. Juntos ofreceremos 2 tórtolas viudas a los tepixtotones. Respondió el emperador, luego que aparezca en su trono de ébano la pálida Mestli sacudiendo las líquidas perlas de su manto azul. Después saludaremos juntos a Tonatiuh, su refulgente hermano, y no partiré sin que hayas cantado un himno en honor de Huitzilopochtli. Será todo como lo dispone mi dueño, respondió Huacalcinla, y se retiró enjugando el llanto que a pesar suyo corría por sus hermosas mejillas. Guatimozin la siguió con lastimosa mirada hasta que la vio entrar en la cámara de su hijo, y llamando a sus generales, dictó con serenidad las disposiciones para la próxima partida. La noche se acercaba mientras tanto, y ya sus sombras, no aclaradas todavía por la luna, que estaba en menguante, iban enlutando la gran ciudad y apagando el ruido de su movimiento, cuando se te anunció al emperador que un mesecual de la frontera de Tlaxcala,
de los muchos que habían huido internándose al rumor de la guerra, demandaba ansiosamente un momento de atención, pues según aseguraba, tenía que comunicar a su dueño noticias importantes. Mandó Guatimozin que le fuese presentado al instante, y lo recibió. Solo en una magnífica sala, que ya conoce el lector por haberse presentado en ella por primera vez a nuestro héroe. Adelantóse el mesecual hacia el diván regio en que se había sentado el monarca, con desembaraza tan poco común en gentes de su clase, que sorprendido miróle al punto con más detenida atención. Era un mancebo de hasta 26 años, alto, membrudo, de bellas proporciones. Su rostro, largo, de prominentes cejas y ángulo facial muy agudo, tenía un gesto naturalmente severo, y sus ojos negros y brillantes, miradas a la par altivas y melancólicas. Su aspecto desmentía tan indudablemente su traje, que el emperador le dijo, en el instante que con una rápida observación lo hubo notado: Teutli, ¿qué te obliga a llegar disfrazado a mi presencia? Tlatoani de México. Respondió sin turbarse el fingido mesecual: mírame bien. Al conocerme, comprenderás el motivo por qué llego a ti cubierto con el hábito de tus siervos. No recuerdo tus facciones, dijo el emperador mirándole atentamente. Y sin embargo, repuso sonriendo con orgullo el incógnito, debieras no haberlas olvidado, porque siempre me hallasteis de frente, tú y los tuyos. Nunca os he vuelto la espalda ni os he vedado acercaros a mí sino hasta el alcance de mi lanza. Hizo un movimiento Guatimozin como si de súbito acabase de descubrir una sorprendente semejanza, y mandando acercar al falso mesecual con un ademán de su diestra, díjole con voz muy baja: Me parece, en efecto, que no te veo por primera vez, oh Teutli. Y pluguiese a los dioses que no tornase a encontrarte en el paraje en que te he conocido. Dichoso aquel tiempo, exclamó con melancólico acento él. Incógnito dichoso aquel campo de batalla en que peleaban dos pueblos valerosos por su libertad y por su gloria. Entonces no huían del suelo de Tlaxcala sus esforzados hijos para no deshonrarse en una pugna infame. Entonces, oh Tlatoani, entonces no armaba México sus guerreros para vengar vergonzosos ultrajes, ni Tlaxcala, adoptando como causa propia la de los enemigos de sus dioses, se disponía a regar con sangre de sus hijos el suelo que defiende para extranjeros. La voz del joven se ahogó en su garganta y una contracción nerviosa que revelaba los esfuerzos con que reprimía el llanto, alteró por un momento la gravedad de su rostro. Guatimozin, no menos conmovido, respondió tendiéndole la mano. Y tú, digno enemigo de los aztecas. Tú Xicoténcatl, hijo de Xicotlant. Tú, general y apoyo de la República. ¿Cómo has podido consentir en la afrenta de tu pueblo? ¿Cómo toleras que se armen los libres para defender a los tiranos? ¿Que se vierta la sangre de los protegidos de los dioses para conservarla de enemigos de estos? México ha enviado a Tlaxcala sus embajadores con la flecha inclinada a la tierra y con los labios rebosando palabras de cobardía. México reclamaba a los fugitivos de su suelo, y recordaba a Tlaxcala que juntas habían tenido su cuna ambas naciones a las orillas del lago. Tlaxcala levantó la punta de la flecha y declaró guerra a sus hermanos con la misma voz con que jurara fraternidad a los hijos de extranjeras tierras, a los adoradores de extranjeros dioses. Yo no soy más que un guerrero, respondió el jefe tlaxcalteca, y nada podía contra el Senado, que es padre de la República. ¿Piensas que Xicoténcatl bailaría gozoso en las plazas de su pueblo, el día en que Tlaxcala, como una mujer borracha, joyando su dignidad y olvidando su honor, se lanzó entre vértigos de locura en brazos de extranjeros? ¿Concibes tú, Tlatoani, que Xicoténcatl estuviese orgulloso la noche en que una virgen formada en el mismo seno en que comenzó su vida, animada por la misma sangre que corre por sus venas, fue entregada a los livianos caprichos de uno de aquellos impíos, que después de degradar a los hijos de la República, han envilecido a sus doncellas? Reflexiona esto, soberano de México. Estoy articulando palabras que me queman y me desgarran el alma. Yo he visto lo que te digo y algo más que callo. Yo lo he visto, como tú mismo miraste con tus ojos al más poderoso de los monarcas arrastrando las cadenas de esos pérfidos huéspedes.
Y como tú he devorado mi inútil furor, porque en mi país hay un senado como en el tuyo un emperador. La vergüenza excitada por aquel recuerdo tiñó de púrpura las pálidas mejillas del adolescente coronado, y después de breve silencio dijo Xicoténcatl. Grandes son alguna vez las pruebas a que someten los dioses la fidelidad de los súbditos, y grande debe ser por lo tanto la responsabilidad de los reyes. Un juez superior a los jueces mortales habrá ya juzgado a Moctezuma, y ese mismo juzgará algún día al Senado tlaxcalteca. Por lo que a ti respecta, harto has demostrado tu firmeza y tu virtud al abandonar una patria que se hace indigna de tu apoyo. Guatimozin te recibe en sus brazos, y mañana México regocijado te adoptará por hijo. El que nació en Tlaxcala, respondió el guerrero, no reconoce otra madre. Si la ve deshonrada, lava con sangre o con lágrimas su vergüenza. Pero nunca la abjura. Con sangre, no con lágrimas, se borran esas manchas que empañan la honra, repuso Guatimozin levantándose y apretando fuertemente entre las suyas la mano de Xicoténcatl que tenía asida. Guerrero, añadió con expresión apenas iluminen el horizonte los primeros albores de la luz, tendrás un ejército a tus órdenes, y marcharás con él bajo mi estandarte imperial a arrancar del seno de tu patria a los advenedizos que la deshonran. Un tlaxcalteca, repuso con acento firme Xicoténcatl, no marcha nunca contra Tlaxcala, ni bajo otro estandarte que el de Tlaxcala. Guatimozin guardó silencio un instante, luego, tornando a estrechar la nervuda mano de su interlocutor. Respeto tus escrúpulos, le dijo, y no serán causa de que deseche el imperio a un guerrero de tus prendas, que viene a acogerse a su seno. El rey de Mechoacán se atreve a provocarnos, y fuerza bastante tiene México para sostener con gloria entrambas contiendas. Tendrás un ejército, tan numeroso cuasi como el que llevo contra Tlaxcala, y marcharás a castigar la osadía del Tarasco. Un tlaxcalteca, replicó con mayor calor y energía el general republicano, no pelea sino por Tlaxcala. Miróle sorprendido el emperador. Entonces, dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué huyes de Tlaxcala? Y llegas disfrazado a mis dominios. ¿Para qué huyo de Tlaxcala? ¿Y qué? No me has entendido. Tlatoani mexicano. Tlaxcala prostituye el pudor de sus hijas entregándolas a la lascivia de los extranjeros. Tlaxcala desdora la gloria de sus hijos armándolos en defensa de los impíos. Tlaxcala va a luchar contra el imperio, no por su libertad, no por su poder. Por la ambición de aventureros rapaces, por la impunidad de huéspedes traidores. Xicoténcatl no ha nacido para prestar su brazo a la infame causa de esos hombres desconocidos. Xicoténcatl abandona su suelo natal porque el aire que allá se respira es corrompido y contagioso, porque la guerra que allá se enciende es vergonzosa y aciaga. Pero Xicoténcatl es enemigo irreconciliable de los enemigos de su patria, ora se llamen españoles, ora mexicanos. Xicoténcatl que no debe, que no quiere, que no puede esperar a tus ejércitos bajo la bandera de la República, viene a buscarlos al centro de tu imperio. Solo, disfrazado, inerme, llego a ti, Tlatoani, sin otra garantía que tu generosidad, sin otra guía que mi desesperación, sin otro deseo que el que cumple a mi honor y dicta mi intrepidez. Llego a pedirte una lanza y un pedazo de tierra donde pueda probar a 3 de tus más valientes campeones, que no es la flexa ni el miedo los que me alejan del campo de batalla en que lidiarán mis compatriotas, y que fuera de aquel sé todavía abrillantar con sangre mexicana los blasones de la República, cuyo pendón abandono porque cobija a malvados. He ahí mi pretensión. Responde. Mengua sería del imperio, contestó el monarca, lanzar sus guerreros contra el jefe glorioso que conserva intacta en su corazón la antigua virtud de Tlaxcala, cuando millares de sus ilusos y pervertidos hijos provocan nuestra hazaña y someten al juicio de Huitzilopochtli el fallo de su causa inicua. El Dios decidirá entre la República y el imperio. Pero Guatimozin no verá nunca un enemigo en el hombre de ánimo recto y esforzado, que llega a él desarmado, llorando la vergüenza de su patria. Lanza te daré y campo, pero no adversarios. En la situación presente, buscar debes estos entre los desleales y corruptores enemigos de Tlaxcala, no entre sus nobles enemigos.
Piensa en lo que dices, repuso el general republicano, porque si te negases resueltamente al reto que propongo, me obligarías a volver a donde no quisiera. Xicoténcatl no puede estar como una mujer cuando suena el clarín y corre la sangre. Guatimozin no reconoce otros enemigos que los que defiendan a los extranjeros en la frontera de Tlaxcala. Allá, pues, nos veremos, dijo Xicoténcatl. Tú me fuerzas a ello. Porque no es permitido a un guerrero permanecer ocioso mientras lidian sus iguales. Hubiera preferido hallar sepulcro en el suelo de tu imperio para que mi ingrata patria no hiciese hollar mis cenizas por extranjera planta. Pero tú me lo niegas. Yo te ofrezco mi imperial protección, repuso el monarca. Te ofrezco un ejército que con orgullo te aclamará su jefe, y dominios tan vastos y ricos como los que posean los más poderosos señores del imperio. Por mi honor he venido, que no por tus dádivas, dijo secamente el joven general. Mañana marchas contra Tlaxcala. Yo emprendo desde este instante mi camino y voy a esperarte. Si en la lucha sucumbe la República, un favor quiero merecerte y de tu magnanimidad lo espero. Haz sepultar mi cadáver, y di en alta voz delante de tus ejércitos. El hombre que aquí yace no murió defendiendo la causa que adoptó Tlaxcala. Murió para lavar con su sangre la deshonra de aquella. Si por el contrario, triunfa la suerte que protege a los advenedizos, y salen derrotados tus valientes, yo te juro que romperé mi lanza y agotaré mis flechas contra cualquiera que ose decir que no es más gloriosa tu derrota que nuestro triunfo. Dijo, y en vano intentó detenerlo el monarca. Envuelto en su manto de grosera tela desapareció por uno de los corredores, buscando a los oficiales que le habían introducido y que volvieron a acompañarle hasta ponerle fuera de las puertas de la imperial morada. Mesecual, díjole entonces uno de ellos, eres por ventura fugitivo. De Tepeaca. Eres un ignorante, respondió con altanería el caudillo disfrazado. En ciudades que han sido vencidas y esclavizadas, no quedan hombres como yo. Alejóse rápidamente, y los oficiales sorprendidos quedaron formando mil conjeturas sobre quién sería aquel desconocido, cuyo aspecto y arrogancia desmentían tan a las claras la humilde vestimenta con que se disfrazara. Novedad más importante vino empero a distraerlos de aquel objeto. Serían apenas las 9 de la noche. El momento de la partida aún estaba distante, y sin embargo, numerosos tlatoanis llegaban de minuto en minuto al palacio, pidiendo con instancia ver al emperador, y un movimiento inusitado indicaba que algún motivo de alarma arrancaba de su habitual apatía a los habitantes de México. Aumentábase por momentos la reunión de príncipes que iban acudiendo a palacio, y comenzóse a susurrar, entre los grupos que se formaban en las plazas, que un grave e inesperado acontecimiento acababa de trastornar los proyectos del emperador. ¿Quién suponía que Tlaxcala atemorizada se hallaba por fin decidida a aceptar la paz, entregando los españoles a la venganza de México? ¿Quién aseguraba que el rey de Michoacán venía con toda la fuerza de sus estados a saquear a Tenochtitlan tan pronto como la abandonasen el emperador y sus ejércitos? ¿Quién, en fin, fundado sin duda en las sospechas que excitara el disfraz de Xicoténcatl, comunicaba en voz baja a un corro trémulo de miedo, que se sabía de positivo que el mismo Hernán Cortés estaba en la ciudad, encubierto bajo los harapos de un triste mesecual? La verdad del hecho no era todavía conocida del vulgo. Pero, nosotros se la vamos a confiar a nuestros benévolos lectores en el siguiente capítulo. Capítulo 9. Hernán Cortés en TEZCUCO. No había sido posible al general español esperar tranquilo la conclusión de sus naves. Por grande que fuese la diligencia de los trabajadores, la obra no podía llevarse a cabo con la prontitud que reclamaba la impaciencia de aquel, y habiendo recibido nuevo refuerzo de gente aventurera llegada a las costas de Veracruz con un buque cargado de provisiones de guerra, juzgóse bastante fuerte para emprender la toma de Texcoco, donde aún suponía reinante a su adicto Cuicuitzcat. Sin embargo, de las probabilidades que a favor de su empresa se le presentaban, atendida aquella falsa suposición, no se decidió a salir de Tlaxcala sin el auxilio de un ejército de la República, que se le concedió gustosa prefiriendo hacer la guerra en suelo mexicano a tener que sostenerla en el suyo.
Sabedor el Senado de la grande fuerza que aprestaba contra la República el monarca mexicano, no podía menos que acoger con tanto regocijo como asombro la intrépida decisión de aquel jefe, que lejos de participar de sus temores, se lanzaba el primero a elegir por campo de la lucha la segunda ciudad del imperio. Breves fueron por consiguiente las disposiciones, y propicias todas las circunstancias a la actividad de Cortés, que marchó sobre Texcoco, con tanto sigilo como diligencia, el mismo día que el príncipe y la juventud guerrera de aquel estado salía para unirse en Tenochtitlan a los ejércitos imperiales que se aprestaban contra Tlaxcala. A pesar de los repetidos refuerzos que en aquellas últimas semanas recibiera tan inesperada como oportunamente el ejército español, no contaba 1000 hombres entre artillería, caballería e infantería. Mas estaban todos perfectamente armados, disciplinados y animosos, y llevaban por auxiliares 10 o 12 mil tlaxcaltecas de lo más escogido de aquella república, al mando de uno de sus acreditados generales. El Senado se comprometió además a activar y auxiliar a los carpinteros españoles que quedaban construyendo los bergantines, obligándose también bajo los más solemnes juramentos a enviar cuantas fuerzas reclamase Cortés si tuviera Tlaxcala, al mando de Xicontencatl, cuya ausencia aún no había sido advertido. El ejército aliado abandonó, pues, las tierras de la República. Animado de las más gratas esperanzas, lleno de confianza en las promesas del Senado y de entusiasmo por su intrépido caudillo, que marchaba a tamaña empresa, con la misma serenidad que si se tratase de un torneo. Al traspasar la frontera presentáronse osadamente algunos tercios mexicanos intentando atajar el paso a los invasores. Pero fueron derrotados completamente, porque además de las armas y de la pericia, tenía Cortés en aquella ocasión la superioridad del número. Ni uno solo quedó de los guerreros mexicanos para llevar la alarma a la capital de los dominios invadidos, y Cortés continuó sin estorbo y en el mayor orden su camino. Sin embargo, algunos fugitivos de los pueblecillos del tránsito hicieron llegar la noticia de su marcha a otros más considerables, desde los cuales voló rápidamente a Texcoco, que hizo salir incontinenti la poca fuerza armada que la guarnecía a detener al invasor. Aquel esfuerzo era insuficiente. Cortés arrolló a la primera carga de su caballería a la denodada pero escasa gente texcucana, y avanzó resueltamente sobre la capital. No era con todo verosímil que a pesar de sus limitados medios de defensa, se entregase cobardemente la gloriosa ciudad de XOLTL 84, fuerte contra tanto enemigos que la combatieron largo tiempo, codiciosos por su hermosura y envidiosos de su gloria. ¿Para qué consiguiese Cortés un triunfo tan fácil para él como vergonzoso a los texcucanos? Preciso era que la fatal discordia intestina que le inspiró aliento para su empresa, la coronase entonces abriéndole las puertas de aquella ciudad regia. Ausente Coanacotzin y su leal ejército, quedaba Texcoco presa de las dos facciones que se levantaron en su seno desde la destitución de Cacumatzin por Moctezuma. La una, sostenedora de Cuicuitzcat, oprimida después por su triunfante contraria, que se mantuviera fiel a la legitimidad representada en Coanacotzin desde que murió el desventurado amante de Tecuispa, no era entonces bastante fuerte para declararse en completa rebelión contra el nuevo rey, sostenido no solamente por el ejército y gran parte de la nobleza, sino también por el emperador mexicano que lo había colocado en el trono. Pero estaba muy lejos de haber renunciado a sus esperanzas de trastornos, y hallábase resuelta a no perder la menor ocasión que pudiera ofrecérsele de recobrar su influencia, coronando en Texcoco al hijo menor de Nezahualpili, habido en la misma mujer que Cuicuitzcat, y dotado como éste de un carácter flexible y aparentemente modesto, que contrastaba de un modo notable con la altivez y arrogancia de sus hermanos paternos, el difunto Cacumatzin y su legítimo sucesor Coanacot, nacidos del matrimonio de Nezahualpili con una hermana de Moctezuma. Aquel príncipe era pues el jefe que se había buscado la facción vencida después que perdiera a Cuicuitzcat, y al llegar a entender la proximidad de los españoles, a quienes tan adicto había sido el usurpador por ellos coronado, juzgó llegado el momento favorable a sus ambiciosos y hasta entonces ocultos designios. Así, mientras las autoridades de Texcoco procuraban con loable actividad, aunque con igual perturbación,
reunir nuevas huestes y defender la ciudad hasta el último trance, esperando el socorro de Tenochtitlan a donde despacharan correos. Los partidarios de la rama ilegítima, 85. Prepararon rápidamente e hicieron estallar una rebelión, que acabó de consternar a las ya turbadas autoridades. Detenidos y presos por los revoltosos los correos, tomados los cuarteles de la poca fuerza militar que quedaba en la ciudad. Arrestadas en sus casas las autoridades, que en vista del doble conflicto, solo aspiraban ya a salvar sus vidas con la fuga, y sin temor de encontrar resistencia en los aterrorizados habitantes, los facciosos pasearon las principales calles de Texcoco victoreando a su príncipe y a Hernán Cortés, en tanto que algunos cabecillas salían al encuentro del último de los nombrados, desplegando al aire la bandera de paz y entonando cánticos de alegría.